Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 19 de junio, damos comienzo al programa 243 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los sábados a las 18 horas y ahora también los miércoles a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Comité de dirección: Norberto Raful, Edgardo Margiota, María Graciela Zavala y quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 243, que corresponde al sábado 19 de junio, en una semana en la cual tuvimos una fuerte impronta histórica, recordando no solo los hechos oprobiosos del 16 de junio de 1955, sino también el 17 de junio, la muerte del general don Martín Miguel de Güemes, y mañana, domingo 20, el Día de la Bandera, en homenaje a su creador, el general Manuel Belgrano, que falleciera un 20 de junio. Bueno, como es habitual, nuestro programa está organizado en dos bloques. En el primero comienza la política internacional, la columna de Hernán Pereira, y luego le sigue la columna de Norma Alicia Copolillo, una mujer en la historia, recordando esta vez a Mónica Arndt, la alemana que vengó al Che. Y cierra el primer bloque, Tango e Inclusión, una entrevista de Silvia Agostini a Edgardo Fernández Sesma. Pasamos así al segundo bloque, que se inicia con la columna del panorama teatral de Ana Acrogliano, que presenta hoy dramaturgia post-pandemia. Le sigue la columna de Vamos al Cine de Rubén Cusati, con la conversación de Francis Ford Coppola, que no pudimos apreciar en su totalidad por dificultades técnicas unas semanas atrás. Y cerrando el bloque, Humor Político, una que recuperamos, una columna
de Walter Blanco con su título que nos presenta Personajes de la Semana. Cerramos así el programa con el himno nacional argentino completo. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna de política internacional? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional para Obligados a Volver. Al momento de hacer esta grabación hay mucha tensión y denuncia sobre la situación en Perú. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, ha denunciado un intento de golpe de Estado en Perú, donde no se reconocería la victoria de Pedro Castillo, se impondría la de Keiko Fujimori mediante un golpe militar y la connivencia con una delegación de la OEA, el tristemente célebre Luis Almagro, que ya dio un golpe en Bolivia. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna de política internacional? De todas maneras, no se ha proclamado ganador todavía Pedro Castillo. Lo que sí se dieron los cómputos finales, él tiene el 50,2% de los votos y Keiko Fujimori el 49,8%. La diferencia es de menos de 50.000 votos entre ambos candidatos en el balotaje celebrado este mes. Habrá que esperar y ver si esta denuncia de Evo Morales tiene asidero en la realidad, si se la puede parar. Hay muchas movilizaciones en Perú en apoyo de Pedro Castillo y hay muchas denuncias en cuanto a que se está montando un gran fraude para desconocer su triunfo. Otra situación realmente muy crítica es la de Nicaragua. Daniel Ortega está asediado por una serie de denuncias vinculadas con detenciones de políticos de la oposición, y lo que se pide es la libertad de esta gente, diciendo que Ortega los está encarcelando para no tener candidatos alternativos para la elección presidencial que se va a realizar en noviembre. Incluso hay amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos y de exiliados centroamericanos que viven en Miami, en Washington y en Nueva York. Hay que esperar también la resolución de este tema. Ortega dice que en absoluto se trata de persecución a los opositores, sino que es una cuestión de soberanía para evitar intervenciones extranjeras dentro de la realidad política de Nicaragua. Y bueno, todo esto está llevando a una situación realmente muy grave y a un cerco económico y diplomático que hace recordar a lo de Venezuela. Es decir, lo que están diciendo desde Estados Unidos es que no van a permitir otra Venezuela, es decir, que no van a permitir otro país alineado con políticas soberanas e independientes frente a la dominación imperialista en el continente. Esto con lo de Castillo en Perú, el MAS en Bolivia y el gobierno nacional y popular en la Argentina, y el peligro de que gane Lula en Brasil el año que viene, está poniendo en jaque la dominación imperialista en toda la región y enerva profundamente a Estados Unidos y a toda la derecha latinoamericana. Hay que ver cómo evoluciona esto. Muy probablemente Estados Unidos vaya a intervenir o vaya a tomar cartas en el asunto en Nicaragua o incluso en Perú, tratando de impedir el avance de políticas alternativas. También se le ha ido de las manos Chile con el triunfo en el balotaje de las gobernaciones de la izquierda y de partidos opositores al derechista gobierno de Piñera. Hay elecciones presidenciales en el mes de diciembre y muy probablemente quien salga elegido no va a ser un candidato de la derecha en esta oportunidad, luego de todas las movilizaciones y el costo humano, social y político que ha tenido el modelo neoliberal en Chile. También se sigue registrando en Colombia una movilización y protestas que ya llevan 2 largos meses, con más de 50 muertos y cerca de 300 desaparecidos por la violenta represión del gobierno ultraderechista del señor Duque.
y apoyados por Álvaro Uribe, el jefe de la oligarquía colombiana, expresidente de ese país. Estamos en un momento de gran tensión y de el avance casi imparable de la reacción de los pueblos latinoamericanos frente a los atropellos de la dominación imperialista y del alineamiento de las oligarquías con esa dominación imperialista. Todo esto, además, en el marco de una pandemia que no deja de constituirse en algo realmente muy grave para toda América Latina, con Brasil a la cabeza, además tratando de distraer el gobierno de Bolsonaro con la realización del campeonato de la Copa América de fútbol y toda una serie de disparates políticos que realmente colocan a Brasil en una posición prácticamente insostenible. Frente a todo esto, la voz de la cordura la está llevando adelante Lula da Silva, quien fue rehabilitado en sus derechos políticos y está haciendo campaña para llegar con la mejor posición y posibilidad a las elecciones del año que viene, donde va a enfrentar a Bolsonaro, que va a ir por su reelección. Todo esto constituye un panorama realmente impensado hace poco tiempo atrás para la realidad latinoamericana. Es decir, nadie podía pensar que iba a haber un avance tan rápido y tan importante en términos de antiimperialismo en toda la región, independientemente de las diferencias de matices e incluso de ideologías entre los distintos actores progresistas de la región. El otro tema importante de la política internacional esta semana fue la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente ruso. Esa reunión se realizó en Ginebra y estuvieron solos durante más de 2 horas. Hay que acordarse que Biden hace menos de 2 meses dijo que Putin era un asesino. Todo eso parece que quedó atrás, ahora se llenaron de elogios. Han vuelto los embajadores de los dos países a prestar funciones, habían sido llamados para consultas a sus respectivas capitales y ahora volvieron a su puesto diplomático en sintonía con este encuentro donde trataron de limar asperezas y donde Estados Unidos le concedió a Rusia el carácter de interlocutor y de potencia en los mismos términos que la propia Estados Unidos. Tema muy, muy urticante para la relación entre los dos países es Ucrania. Ucrania se ha sumado a la organización del Tratado del Atlántico Norte y tiene claros enfrentamientos con Rusia. Hay tensión en la frontera y hay muchos grupos prorrusos dentro de la propia Ucrania que, como en el caso de Crimea, están tratando de reunirse nuevamente con la Rusia ancestral. Todo esto puede llevar en cualquier momento a un agravamiento de la situación y a una tensión realmente impensada, sobre todo porque la intervención extranjera en el caso de Ucrania ha sido palmaria y evidente. Entre otros acuerdos, pareciera que comienza a delinearse algún tipo de lineamiento para poner fin a la crisis en Siria y también para terminar con el retiro norteamericano de Afganistán. Y otro tema del que se habló fue la crisis de Libia, donde ha ocurrido exactamente lo mismo que en Irán o que en otros países que fueron virtualmente invadidos y saqueados por el tema del petróleo por las potencias occidentales. Esto es un poco lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. El Papa sigue con sus llamamientos internacionales a limar las garras de la dominación imperialista tanto en la región como en el resto del mundo, pero más allá de la fuerza moral que tienen sus mensajes, es muy difícil que esto se plasme en la realidad, dado la desesperación con que aparecen
en este momento las fuerzas imperialistas y de las oligarquías asociadas frente al retroceso global de la política tanto de Estados Unidos como de sus aliados. Buenas tardes, compañeras, compañeros. A mí particularmente me encanta la literatura policial, sea novelas, sean películas, esas que encierran mucho suspenso, donde hay una trama, donde hay amores encontrados, donde hay traiciones y también donde hay venganzas. La mayoría de ellas salen de la mente afibrada de algún escritor con ínfulas de detective, pero hay otras que son el vivo reflejo de un hecho real. Por eso hoy traemos a esta columna a Mónica Ert, que nos dejó muy joven, a los 35 años, y que enarboló el idealismo hasta llegar a vengar a quien era su ídolo. Si ustedes me permiten, yo voy a leer en forma textual algo que escribió el periodista y escritor Jürgen Schreiber, que estudió la vida de Mónica y escribió mucho sobre ella. Y permítame leer este párrafo. En Hamburgo eran las 10 menos 20 de la mañana del 1 de abril de 1971. Una bella y elegante mujer de profundos ojos color cielo arriba a la oficina del cónsul de Bolivia y espera ser atendida. Mientras hace antesala, mira indiferente los cuadros que adornan la oficina. Roberto Quintanilla, cónsul boliviano, vestido elegantemente de traje oscuro de lana, aparece en la oficina y saluda, impactado por la belleza de una mujer que dijo ser una australiana y que le había pedido una entrevista unos días antes. Por un instante fugaz ambos se encuentran frente a frente. La venganza aparece encarnada en un rostro femenino muy atractivo. La mujer de belleza exuberante lo mira fijamente a los ojos y sin mediar palabra extrae su revólver y dispara 3 veces. No hubo resistencia, no forcejeo, ni siquiera lucha. Los impactos dieron en el blanco. En su huida, esta mujer dejó atrás una peluca, su bolso, su Colt Cobra 38 Special y un trozo de papel donde decía Victoria o muerte y estaba firmado con las siglas ELN. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué era su objetivo? ¿Lo pudo cumplir? No me digan que esta no es un extracto de alguna película de Alfred Hitchcock o algo parecido, es de película. Mónica, nuestra heroína, nació en Múnich, Baviera, en Alemania, en 1937. Su familia era de clase burguesa. Su padre Hans, vamos a nombrar a Hans más de una vez porque están muy relacionados uno con el otro. Hans era uno de los grandes propagandistas del nazismo, al ser camarógrafo de la cineasta alemana nazi Leni Riefenstahl. Como siempre pido perdón por las pronunciaciones en alemán, idioma que lamentablemente desconozco. Realmente Hans era un hombre tranquilo, no estaba a favor de la guerra ni de los nazis y tampoco odiaba a los judíos. Era un hombre apacible, muy capaz en lo que hacía, incluso lo llegaron a nombrar como el fotógrafo de Hitler. La verdad que un título que le era injusto,
El verdadero fotógrafo de Hitler era un tal Hoffman, pero bueno, la historia lo puso en ese lugar y ahí quedó con ese título. Cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial, hacia 1948, Hans se había quedado en Alemania un tiempo haciendo trabajos, pero que la paga era muy, muy poca. Decide emigrar a Sudamérica, Latinoamérica. Lo hace por el famoso Camino de las Ratas, que era un sendero por donde todos los jerarcas nazis tomaban para llegar de la mejor manera posible a América. Y eran recibidos por las autoridades de cada país, muchas de las cuales favorecieron esta llegada nazi. Bueno, él decide irse solo, llega a Chile, ahí filma unos documentales, luego lleva a su familia, así que unos años después llega Mónica y de ahí de Chile se van a Bolivia. Ellos compran un terreno y ahí toda la familia trabaja palmo a palmo haciendo una granja con los materiales que extraían del mismo lugar. Mónica era una gran compañera de su padre y aunque tenía solo 16 años en ese momento, no paraba de acompañarlo en las expediciones que hacía a la selva, lo que era un ayudante de cámara. Bien podemos decir, a lo mejor exageradamente, que Mónica fue la primera documentalista que hubo en América. Se casa con un boliviano de ascendencia alemana, pero bueno, después de largos 10 años su matrimonio fracasa. Ella comienza a tener ciertas aspiraciones y se ingresa en la milicia guevarista. En un primer momento, en una forma muy pasiva, y luego, una vez que muere el Che, comienza a destacarse. Esto era el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Recuerden las siglas, ENELN, es la misma firma que le deja al cónsul. En la milicia guevarista tenía un alias, ella era Iminia. Iminia en lenguaje quechua y aymara significa niña o joven indígena. Hoy en día Iminia es un insulto en Bolivia. Se dedicaba a ayudar a los combatientes sobrevivientes del fallido levantamiento de Guevara, dándoles refugio, y tenía una capacidad organizativa muy, muy importante, y eso le permite rápidamente acceder a los principales puestos de dirigencia de la organización. Quiso buscar un lugar para entrenamiento, pero bueno, le pidió permiso a su padre para hacerlo en la granja, él no se lo permitió. En 1970 el auto de Mónica se encuentra en el lugar donde había sido efectuado un robo en un banco. En el 72 fue juzgada junto con el canciller en ese momento, Regis Debray, por el intento de asesinato del ex jefe de la Gestapo, Klaus Barbie. Klaus era un viejo conocido de Mónica y de la familia Erck. Su padre lo había hecho, le había facilitado su llegada a Bolivia, le había conseguido incluso un trabajo. Él tenía gran ascendencia sobre la gente con la que trabajaba. Mónica lo llamaba tío Klaus, y bueno, ahora el destino la había puesto en otro lugar. Mónica realmente vivió en un mundo extremo donde convivía con torturadores nazis. Nada podía asombrarla, pero sin embargo, la muerte del Che Guevara en la selva
boliviana en octubre de 1967 fue el empujón final para seguir adelante con sus ideales. Según una hermana de Mónica, Beatriz, ella tenía 2 hermanas más. Beatriz dice que Mónica adoraba al Che como si fuera un dios. Por esta causa la relación entre padre e hija fue difícil. Finalmente Hans, su padre, termina echándola de la granja. Y vueltas de la vida, Hans termina convirtiéndose con el correr de los años en un colaborador y defensor de la izquierda en Sudamérica. Mónica, luego de la muerte del Che, jura venganza y se refugia junto a la guerrilla de Niandaguazú, ahí donde estaba el Che, y queda por 4 años. Se comunica con el padre muy poco, una carta por año, donde le decía que estaba bien. Y así fue como en 1971 decide cruzar el Atlántico, vuelve a su Alemania natal y en Hamburgo ejecuta al responsable directo del ultraje final a Guevara, la amputación de sus manos luego de su fusilamiento en la higuera. Quintanillas era el ser más odiado por la izquierda del mundo. Mónica es buscada por cielo y por tierra hasta que finalmente en 1973, en una emboscada que se supone fue planeada por el tío Klaus, es asesinada. Su cuerpo nunca apareció, su padre siguió estando en Bolivia hasta su muerte. En el año 2000 tenía 92 años y se quedó en esa granja que hoy en día es un museo. Se supone que Mónica está en algún lugar sin ningún tipo de registro en La Paz. Esta es la historia de Mónica Erd, una revolucionaria que luchó por las utopías de esa época. Muchas gracias, soy Norma Copolillo en la columna de la mujer en la historia y nos vemos pronto, si Dios mediante, que tengan muy buena vida. Gracias. Hola, buenas noches. Estamos en comunicación con el profesor y maestro Edgardo Fernández Sesma. Edgardo, estamos en contacto contigo porque siempre me asombró, y lo voy a decir, que sos una persona muy comprometida con distintos grupos sociales. Esta semana has hecho una actividad, a pesar de la situación que estamos viviendo, por los adultos mayores. Si quisieras, si sos tan amable, que nos cuente de qué se trata. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a difundir lo que hacemos. El año pasado, que fue el primer junio de pandemia, hemos hecho un tango virtual contra el maltrato y abandono de las personas mayores, que es nuestra campaña solidaria que hacemos desde hace muchos años, todos los años bailando tangos para enviar un mensaje en este sentido a los hogares. Nos gustaría, Edgardo, también, si nos podés comentar cómo es que te acercaste a esta problemática y cómo es, efectivamente, cómo es que te acercaste a esta problemática y los talleres que solías hacer antes de la pandemia y con los adultos mayores, que nos cuentes un poquito más toda esta experiencia y trabajo enorme que haces. Sí, yo empecé dando clases de tango a personas mayores en la Escuela de Arte de Lecuni, en la ex ESMA, hace bastantes años, y había entre 100 y 120 personas en el taller, era multitudinario. La mayoría eran personas mayores solas. Un día les dije, ¿por qué no hacíamos una campaña para tratar de enviar un mensaje que pueda llegar a los hogares
pidiendo que se respeten los derechos de las personas mayores y que pensemos y reflexionemos sobre el tema del maltrato y sobre el tema del abandono. El entusiasmo fue generalizado y entonces allí mismo empezamos a preparar la primera campaña que hicimos con este tema, que fue el primer tango contra el maltrato y abandono de las personas mayores. Hacíamos reencuentros de personas mayores de entre 65 y 95 años, y también venían familiares, venían amigos, amigas que ayudaban. Un día de baile, de comer, de divertirse y de pasarla bien, que era la necesidad que más tenía la mayor parte de las personas que estaban solas. Desde ese lugar cada año seguimos haciendo estas campañas contra el maltrato y abandono de las personas mayores por dos motivos. Edgardo, interesantísimo lo que contás, pero también quisiera preguntarte si esa situación vivida por estos adultos mayores como maltrato, ¿qué ha pasado en la pandemia? Si se comunicaron contigo, o si sabes cómo algunos de ellos han podido transitar y pueden transitar este periodo tan difícil. Sí, a partir del inicio de la cuarentena el año pasado, después del inicio de la pandemia, tratamos de establecer una red de contactos, la mayor parte telefónicos, porque la mayoría de las personas mayores de los reencuentros no tienen internet o no saben o no quieren manejar las redes sociales. Entonces, algunas poquitas se manejan, tienen redes, y el resto, la mayoría, solo por teléfono. Entonces, tuvimos comunicación hasta el día de hoy con prácticamente todas las personas, algunas semanalmente, otras cada 2 semanas, depende de las necesidades de cada persona. Hubo un grupo de unas 30 mujeres todas, mayores de 80 años, que viven solas, con las que durante el año pasado yo he tenido una tarea de contención diaria a través del teléfono, porque estaban muy mal en sus casas solas, por esto del encierro y no poder salir, y esa tarea disminuyó mucho ya a principios de este año, cuando ya pudieron volver un poco a ver a sus familiares, etc. Nosotros tratamos de ocuparnos al principio con el tema de que hagan carteles, que escriban, que se saquen fotos, que pidan a los familiares para la campaña del año pasado, lo cual era un poco entretener, ¿no? Y los casos de personas que vivían situaciones que sentían como malos tratos y en algunos casos mejoraron, las familias se vieron muy influenciadas por las campañas que hacemos nosotros, por suerte, por un lado. Por otro lado, lo que ha pasado es que algunas personas que conviven con sus familiares más jóvenes, por supuesto, empezaron a sentir que las cosas en el encierro no estaban tan bien, que empezaban a haber impaciencias que antes no existían, gritos que antes no existían. Es decir, que el encierro y el tema de estar las 24 horas juntos, que antes nunca pasaba, hablo de quienes conviven, generó, no en todas las personas de nuestro encuentro, pero yo diría que en un porcentaje que va de un 15%, nuevas situaciones que por suerte ahora disminuyeron casi totalmente con las nuevas salidas y encuentros y gracias a las vacunas también. Es algo de lo que poco se habla y de lo que poco se difunde, y estaría bueno hacerlo, porque lo que no se difunde parece que no pasara. Y estas situaciones durante la pandemia fue una situación de empeoramiento en las relaciones familiares para muchas personas mayores, que ahora están bastante mejor, pero que fue muy grave en algunos casos por depresiones, etc. Y mucho de eso no se ha hablado.
quiero decir como en una parte que ahora las campañas promueven el buen trato hacia las personas mayores. Las Naciones Unidas hablan de abusos y nosotros hablamos de maltrato porque las personas con las que estamos consideran que son maltratos. Y nosotros les decimos, hacemos una campaña por el buen trato, no llega, según lo que hemos comprobado, a la conciencia de quienes viven situaciones donde generan malos tratos o hacen sentir como malos tratos. Entonces, si nosotros no decimos que hay malos tratos, hacemos de cuenta que no existen tales malos tratos y pedimos buen trato sonriente, que está bien, pero lo hemos hablado varias veces y hemos considerado que no es lo mismo. Por eso no cambiamos el nombre, a pesar de que todas las campañas son por el buen trato, no cambiamos la palabra maltrato ni cambiamos la palabra abandono, aunque son muy fuertes. Edgardo Fernández Sesma es el profesor y maestro de tango con el cual hemos entrevistado, que no solamente, a través del tango se ocupa no solamente de esta problemática. En este momento estamos ocupados o decidimos darle espacio a este tema de los adultos mayores, pero no es la única preocupación y actividad que desarrolla el maestro. Así que yo te lo agradezco muchísimo, Edgardo, este tiempo que te restamos a tu descanso. Sé que estás sumamente exigido, sumamente agradecida y bueno, te dejo tus palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por interesarse en este tema y muchas gracias por la difusión. Muchas gracias por ver nuestro último video. Pueden ver en YouTube cualquiera de los anteriores. Y ahora voy a contar que me pongo en campaña para un video que vamos a estrenar el 28 de junio, que es el Día del Orgullo LGBTQ, que es una performance contra la homofobia en el mundo. También forma parte de una campaña que nosotros hacemos casi todos los años, visibilizando los países que aún tienen leyes que persiguen a las personas solo por amar a alguien de su mismo sexo. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa, estuve escuchando un poco de uno anterior. Muchas gracias y buenas noches. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden disfrutar los programas ya emitidos. No dejen de enviarnos sus comentarios a nuestro programa por la página de Facebook Obligados a Volver, programa radial. Y cada sábado podrán ganar el premio que se sorteará entre quienes participen. Un libro donado por Ediciones Sicus, por lo que enviamos desde ya nuestro agradecimiento a Juan Carlos Coco Manuquian. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estaremos de lunes a jueves a las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados.
Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook. Obligados a Volver, programa radial.